Vamos a continuar el tema de vectores viendo qué es un sistema de referencia Euclidio. Ya habíamos visto lo que era la base de un espacio vectorial y cómo calcular las coordenadas respecto a una base. Bueno, pues ahora lo que nos falta para crear un sistema de referencia es simplemente determinar un origen de coordenadas, es decir, el punto a partir del cual vamos a tomar en cuenta las coordenadas. Normalmente, ese punto le llamamos 0, 0 y es el punto a partir del cual podemos determinar las coordenadas de cualquier otro punto, ¿vale? Así dado un punto, por ejemplo, C, para determinar sus coordenadas vamos a ver que cuántas veces tengo que sumar el vector y el vector j que formaban esa base ortonormal hasta conseguir C. En este caso vemos que el punto C lo puedo expresar como un vector que tenga como origen el centro de coordenadas O y sea 3 veces el vector y 3 veces el vector j. Así decimos que las coordenadas de C son el 3, 3, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que empezamos a contar desde ese origen de coordenadas. Por supuesto, siempre podemos hacer un cambio del sistema de coordenadas y decidir que ahora origen de coordenadas estaría aquí. Y entonces las coordenadas de ese punto respecto a este nuevo sistema de referencia pues habrían cambiado. Porque ahora este punto respecto a este sistema sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces el vector u y 1, 2, 3, 4 y 5 veces el vector j. Así que el mismo punto respecto a este nuevo sistema de referencia tendría otras coordenadas, que sería el 6, 5 en este caso, ¿vale? O sea que las coordenadas de un punto van a venir directamente relacionadas con el sistema de referencia que quede definido, ¿vale? Y en este nuevo sistema de referencia vamos a definir lo que es el vector posición. Bueno, pues recordemos lo que era un vector fijo del plano y lo que es un vector libre del plano, ¿vale? Si yo tengo dos puntos A y B, podríamos definir el vector fijo del plano que iba desde A hasta B, que tenía un módulo, dirección y sentido. Y decíamos que todos los vectores que tuvieran el mismo módulo, dirección y sentido eran equivalentes entre sí. ¿Vale? Pues al conjunto de todos ellos les vamos a llamar vector libre del plano. Simplemente es una magnitud, ¿vale?, que tiene módulo, dirección y sentido y que puede ser aplicada en el punto que a mí me interese, como podría ser una fuerza. Pero para poder nombrarlo y para poder manejarlo dentro de un sistema de referencia, vamos a elegir a un representante de todos ellos. ¿Y a qué representante vamos a elegir? Pues al que tenga como origen el centro de coordenadas. Y a ese le vamos a llamar vector posición. Puesto que todos realmente representan el mismo vector, yo me voy a quedar con el que está en el centro de coordenadas, ¿vale? Y a ese vector posición, ese vector AB, le voy a atribuir como coordenadas las del punto final de ese vector. El origen sabemos que es el 0, 0. En este caso, este sería el vector de coordenadas 2, 1. Y así vamos a poder tener determinada cuál es la dirección, módulo, argumento, todo de ese vector de forma numérica. De hecho, si os dais cuenta en GeoGebra, si yo tengo dos puntos y determino un vector, ¿vale? Le digo, hazme el vector que tenga origen en A y extremo en B, automáticamente, como veis aquí, te calcula las coordenadas de su vector posición, ¿vale? Realmente él te dice que ese es el vector que va, vamos a ver, desde el 0 hasta el 2, 2, que como veis es equivalente al anterior, pero con su origen en el centro de coordenadas. O sea que todo el programa va a trabajar con vectores con las coordenadas de su vector posición. ¿Y cómo se calculan esas coordenadas del vector posición? Pues siempre las coordenadas de este vector va a ser la resta de las coordenadas del extremo menos las del origen. Es decir, en general, el vector AB va a tener de coordenadas B menos A, para que se os quede más claro, ¿vale? Las coordenadas del vector AB siempre van a ser las de B menos A. Vamos a poner un ejemplo. Como en el anterior. Anteriormente, para calcular este vector 2, 1 lo hemos hecho gráficamente, pero A tenía de coordenadas 2, 2 y B tenía de coordenadas
4, 3. Así que ahora para coordinar las coordenadas del vector posición tendríamos que restar. A 4 le restamos 2, que como veis me va a dar 2. Y a 3 le restamos 2, que como veis nos va a dar 1. Y así podemos calcular las coordenadas del vector posición. Vamos a hacer otro cualquiera. Por ejemplo, si queremos saber las coordenadas de este vector. Vamos a ponerlo un poco mejor. Vale, pues vamos a fijarnos. Su origen sería el -1, 3. Y su extremo sería el 3, 1. Así que el vector AB va a tener de coordenadas B menos A, que esto sería el 3, 1 menos el -1, 3. Operamos la primera coordenada con la primera, la segunda con la segunda. 3 menos -1 sería 4 y 1 menos 3 sería -2. Así que sus coordenadas serían realmente el 4 menos 2, que sería este punto de aquí, que como veis, efectivamente, es equivalente en el origen. Y así es como vamos a trabajar con los vectores en un sistema de referencia euclídeo. ¿Y qué aplicaciones vamos a tener? Pues muchísimas. Vamos a ver algunas de ellas, ¿vale? Aplicando un poquito lo anterior. Una va a ser determinar si 3 puntos cualesquiera están o no están alineados, ¿vale? 3 puntos en el plano, puede ser que estén o que no estén alineados. En este caso, como vemos, gráficamente vemos que lo están, pero podría ser que B no estuviera exactamente alineado y no siempre podemos comprobarlo fácilmente de forma gráfica. A lo mejor sus coordenadas están tan alejadas que dibujarlo es francamente complicado. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues vamos a calcular sus vectores de posición de cualesquiera de los vectores que forman, por ejemplo, del que va desde A hasta B y el que va desde B hasta C, y vamos a ver si tienen la misma dirección. Esto quiere decir que son proporcionales. Bueno, pues, ¿qué significa que dos vectores sean proporcionales? Bueno, pues vamos a decir que dos vectores son paralelos, es decir, tienen la misma dirección, si puedo conseguir uno multiplicando el otro por un escalar. ¿Eso qué significa? Pues que la primera coordenada del primero entre la primera coordenada del segundo es lo mismo que la segunda coordenada del primero partido por la segunda coordenada del segundo, que sería igual, ¿vale? Porque sería como decir que U es igual a K por V, que es lo que significa que sean proporcionales, ¿vale? Entonces, dos vectores van a ser paralelos si sus coordenadas son proporcionales. Bueno, pues vamos a ver cómo aplicamos esto en el estudio de si 3 puntos son o no son alineados. En este ejercicio nos dan los puntos el 2, 1, 2, 1, este va a ser A, el -1, 4, este va a ser C, y el 4, -1, este es C. Bueno, pues ya visualmente, en este caso, sí que podemos comprobar que están alineados. Vamos a comprobarlo ahora también analíticamente. Para ello hacemos el vector AB, que va a ser B menos A, y el vector AC, que va a ser C menos A. Vamos a calcular sus coordenadas, ¿vale? Este va a ser el vector AB y este el vector AC. Da igual que tengan o no tengan el mismo sentido. Me basta con que sean proporcionales, ¿vale? El vector AB sería B menos A, que sería el -1, 4, menos el 2, 1. Y C menos A sería el 4 menos 1, menos el 2, 1. Calculando coordenada a coordenada, me va a quedar el -3, 3, y aquí me va a quedar el 2, menos 2, que se comprueba fácilmente que son proporcionales, ya que -3 partido por 2 es lo mismo que 3 partido por -2. Por lo tanto, queda entonces demostrado que están alineados y no necesitamos dibujarlos, ¿vale? Otra aplicación es determinar las coordenadas del punto medio de un segmento, ¿vale? Que como vamos a ver es la suma de las coordenadas del origen y del extremo dividido entre 2. Vamos a entender el porqué. Supongamos que tengo aquí este punto A y aquí este punto B, ¿vale? Como veis, A va a tener de coordenadas 1, 3 y B va a tener de coordenadas 4, 2. Y me interesa saber exactamente dónde va a estar su punto medio.
Bueno, lo que voy a hacer es considerar el vector posición, que empieza en O y acaba en B, y el vector posición, que empieza en O y acaba en A, ¿vale? Y los voy a sumar. Por la ley del paralelogramo, sabemos que la suma va a ser la diagonal del paralelogramo generado por estos dos vectores. Y los paralelogramos tienen una propiedad que dice que sus diagonales siempre se cortan en sus puntos medios. Así que ahora, si a ese vector lo divido entre 2, está claro que sus coordenadas va a coincidir con las coordenadas de este punto medio del segmento AB. Por lo tanto, vamos a llamar a este vector V, ¿vale? El vector V va a ser el vector OA más el vector OB partido por 2, que va a coincidir justamente con el punto medio del segmento AB. OA sería el vector de coordenadas A menos el origen de coordenadas. Pero en este caso, como el origen de coordenadas es el 0, 0, pues es lo mismo que las coordenadas de A, el 1, 3. OB sería B menos el 0, que sería lo mismo que B, que en nuestro caso sería 4, 2. Así que la suma de los dos sería el 1, 3 más el 4, 2 partido por 2. Sumaríamos, sería 5 medios más 5 medios, justamente el 2,5 y el 2,5. Ese sería el punto medio, ¿vale? Del segmento que va desde A hasta B, ¿vale? Bueno, os voy a dejar este ejercicio que implica un poco las dos apartados anteriores, ¿vale? Dice, calcula las coordenadas de los lados del cuadrilátero A, B y C con estos lados y calculáis sus puntos medios. Y luego comprobáis que los 4 puntos son a su vez los vértices de un paralelogramo, ¿vale? Que son un paralelogramo. Vamos a ver si uniendo tanto cuando dos puntos son alineados como para ver cuáles son las coordenadas de un punto medio de un segmento, a ver si sois capaces de hacerlo y lo corregiremos en clase, ¿vale? Os dejo también estos ejercicios de aplicación, calcular algunos puntos medios, ¿vale? Comprobar si unos puntos están alineados, ¿vale? O forman un triángulo, ¿sí? Y calcula el valor de K para que estos 3 puntos estén alineados y calcular el cuarto vértice de un paralelogramo. A ver qué tal os sale. Vamos a ver ahora una operación muy importante definida entre vectores a la que llamamos producto escalar. Tenéis que entender que ahora entre vectores vamos a definir una serie de operaciones a las que llamamos producto, pero que no tienen mucho que ver con la concepción de producto que estáis acostumbrados a ver, ¿vale? El producto, la multiplicación, que es cuántas veces se repite un objeto, una cantidad. Ahora va a tener otro significado y vamos a ver además distintos tipos de producto. Veréis el producto escalar, el producto vectorial, el producto mixto y en realidad solo son nuevas operaciones que se definen entre vectores, ¿vale? El producto escalar es una operación que se define entre dos vectores y que da como resultado un número, no un vector, ¿vale? O sea que el producto escalar realmente se define de V2 por V2 en R, tal que a dos vectores, U, V, le hace corresponder su producto escalar, U por V, que va a pertenecer a R, ¿vale? Vamos a ver cómo se define este producto escalar y qué es lo que significa. Bueno, pues si son dos vectores no nulos, vamos a definir el producto escalar a una operación que va a resultar de ser el módulo del primero, su longitud, por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo que forman. Hay que tener en cuenta que dos vectores, vamos a considerar siempre que el ángulo que forman es el menor de ellos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, este sería el ángulo menor y en este caso, este sería el ángulo menor. Siempre vamos a llamar alfa al menor de los dos ángulos que forman. Bueno, pues entonces simplemente el producto vectorial se va a conseguir multiplicando el módulo de uno por el módulo otro por el coseno del ángulo que forman. De momento así sin coordenadas, simplemente tendríamos que medir sus longitudes, medir la amplitud de ese ángulo y calcular el coseno de alfa. Vamos a ver luego cómo se hace con coordenadas.
¿Qué propiedades se pueden deducir del producto escalar? Bueno, pues que si multiplicamos u por u, está claro que va a ser su módulo al cuadrado, ya que un vector consigo mismo, un vector u consigo mismo, ¿vale? Forma un ángulo de 0 grados. Y recordemos que el coseno de 0 grados es 1. Por lo tanto, u por u sería módulo de u por módulo de u por 1. Por lo tanto, u cuadrado. Así que siempre va a ser mayor que 0. Otra propiedad que podemos destacar es que es conmutativo, ¿vale? U por v va a ser igual a v por u, ya que simplemente es el producto de los módulos por el coseno del ángulo, y eso no va a variar con el orden. También, si multiplicamos un producto escalar por un coeficiente, lambda, va a ser, tenemos la propiedad asociativa, como si multiplicamos por lambda a cualquiera de estos vectores. Y por último, se cumple, muy importante, la propiedad distributiva. Es decir, si multiplico escalarmente a una suma de dos vectores, va a ser el producto del primero por el primero más el producto del primero, por el segundo, ¿vale? Y la propiedad que quizás más vamos a utilizar es que dos vectores son perpendiculares si y solo si su producto escalar es cero. Muy importante, lo voy a formalizar matemáticamente. Vamos a decir que U es perpendicular, y lo vamos a escribir así, a V, si y solamente si se verifica que U por V es igual a 0. Como os digo, propiedad muy importante que vamos a utilizar en numerosas ocasiones. Así que recopilando, tenemos que el producto escalar es una operación definida entre dos vectores, de forma que obtengo el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forma. Es una correspondencia de V2 por V2 en los números reales. Bueno, ¿y esto qué representa? Pues realmente el producto escalar, que más adelante veremos muchas aplicaciones que tiene, pero así su primera interpretación geométrica es que es el producto del módulo de un vector por la proyección del segundo vector sobre el primero. Si multiplicamos esta longitud por esta otra longitud, obtenemos justamente ese número que es el producto escalar. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente si consideramos la proyección de uno sobre otro, ¿vale? Vamos a determinar aquí quién sería el coseno de alfa. Pues el coseno de alfa sería cateto contiguo, es decir, la proyección sobre v de u partido hipotenusa, que sería el módulo de la proyección de u. Pues justamente si pasamos multiplicando por u a los dos lados, tendríamos, ¿vale? Que si multiplico el módulo de v por el módulo de u por el coseno de alfa, va a ser igual que si multiplico el módulo de v por la proyección sobre v del vector u, que es lo que habíamos especificado antes. Que ahora mismo pues no vais a ver muchas aplicaciones a esta interpretación geométrica, pero en un futuro sí que la vamos a utilizar. Vale, pero ¿cómo se calcula este producto escalar? ¿Vale? Cuando yo tengo dos vectores cualesquiera. Es decir, supongamos que yo tengo el vector u, que es el 2, 1, y el vector v, que es el menos 3, 2. ¿Cómo voy a calcular yo este producto escalar? Bueno, pues es fácil de calcular, puesto que simplemente va a ser la primera coordenada por la primera coordenada más la segunda coordenada por la segunda coordenada. Es decir, sería el 2 por menos 3 más el 1 por el 2. Expresado como fórmula, tendríamos que el producto escalar de u por v va a ser u sub 1 por v1 más u sub 2 por v2. ¿Y esto por qué? Bueno, pues utilizando las propiedades anteriores, vamos a ver si conseguimos demostrarlo, ¿vale? U por v decíamos que u era u sub 1 por la coordenada i, pero por el vector i, y u sub 2 por el vector j. Recordemos que los vectores i, j era la base de nuestro sistema de referencia, ¿vale? Así que el vector u simplemente es u sub 1 veces el vector i más u sub 2 veces. Y lo mismo pasaría con el vector j.
Si aplicamos ahora la propiedad distributiva, sería primero por primero más primero por segundo, segundo por primero más segundo por segundo. Este producto me quedaría U1 por V1 y por I, U1 por V2 y por J, U2 por V2 por JI y JJ. ¿Qué habíamos visto antes en las propiedades? Pues como I y J son perpendiculares, entonces su producto escalar va a ser 0. Así que estos dos términos van a desaparecer y me va a quedar simplemente U1 por V1 por I por I. Y por I eran los vectores unitarios, por lo tanto tienen módulo 1. Y como forman 0 grados, su coseno también vale 1. Así que esto vale 1 y esto también vale 1, de lo que se deduce nuestra fórmula. U1 por V1 más U2 por V2. Quedaría, por tanto, demostrada. Y la mayor aplicación que vamos a tener de momento, aparte de saber si son o no son perpendiculares, es que el producto escalar nos va a permitir determinar el ángulo formado por dos vectores. Ojo, siempre es el menor de los ángulos que forman, ¿vale? Simplemente despejando coseno de alfa de la expresión del producto escalar, vamos a ver qué es el producto escalar partido por el producto de sus módulos, que en coordenadas sería U1 por V1 más U2 por V2 partido por el módulo de uno de los vectores, que si recordáis bien era la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado, y lo mismo para el otro vector. Así que podríamos concluir que este ángulo va a ser el arco coseno del producto escalar partido por el producto de los módulos. Vamos a ver para terminar un ejemplo. Supongamos que el vector u es el 1, 2 y el vector v es el 3, 4, ¿vale? Entonces, alfa va a ser el arco coseno de su producto escalar. Recordemos que es primero por primero, 1 por 3, más segundo por segundo, 2 por 4. Así que sería 3 más 8 partido. ¿Cuál sería el módulo del vector u? Pues por Pitágoras sabíamos que era la raíz cuadrada, la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. Y en el caso de v sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Así que me va a quedar la raíz de 5 por la raíz de 9 más 16, que sería la raíz de 25. Así que alfa va a ser igual al arco coseno de 11 partido por 5 raíz de 5. No habría más que meterlo en la calculadora y ya tendríamos una aproximación del ángulo menor que forman esos dos vectores. Y con esto hemos terminado esta parte de vectores, y antes de entrar en geometría, pues os planteo estos ejercicios del producto escalar, ¿vale? Determinar los módulos y su producto escalar, determinar K, el producto escalar en función de un valor K, y por último, determinar K para que el ángulo formado por los vectores sea de 45 grados, ¿vale? Pensarlos en casa y ya los resolvemos en clase.